compañeros profesores, que les habla Maximiliano Retamar con mi compañera Andrea. Vamos a exponerles sobre el análisis estructural de la armadura. Como todos sabemos, las armaduras son estructuras compuestas por dos tipos de apoyo. En este caso vamos a ocupar un tipo de balancín y fijo, consta generalmente de dos elementos triangulares y están apoyados de manera de que se impida todo movimiento. El objetivo general de este trabajo es se realizará y analizará una estructura de acero estructural A3724 sostenida en dos tipos de apoyo balancín y fijo, como le había explicado anteriormente. La finalidad de esta es subir un determinado peso desde el centro de la estructura para ayuda de una polea, la cual para efectos de efectos se desplaza su peso. Aquí le vamos a mostrar el plano del diseño de la armadura por el programa de Google de SketchUp, las vistas, con las medidas y la vista desde hacia arriba. Ya, bueno, aquí viene cómo encontramos ese máximo peso y otras interrogantes que al final del trabajo les vamos a desarrollar. Y inicialmente esta polea se encontraba en este punto. Para hacer un análisis común de cualquier ejercicio de resistencia o racional que se hacen en un plano X e Y, que sea en dos dimensiones. Junto con la ayuda del profesor, dijo que era mucho mejor ponerla en un centro, cosa que afectara a ambos lados de la estructura y que esta parte no se encontrara muerta. Aquí, al tener la polea acá, genera un estudio en 3D, por lo que al hacer el estudio en esta barra, las fuerzas que se determinan en la polea están ahí, con el ángulo que va a hacer la tensión y todo, se obtiene que la sumatoria de fuerza de mí, RI vale 1,6 y RX 0,8. Bueno, las fuerzas van a ir en este sentido y al analizarlas en el punto van en sentido contrario, para así anular y que se encuentren en equilibrio. Ahí está el diagrama del cuerpo libre, que es de este peso, el cual va a hacer hacia abajo un peso W que va a ser determinado después y la tensión que se encuentra hacia arriba. Ya, este es el análisis en esta barra donde se intenta llevar las fuerzas y las reacciones que genera la polea a este punto B. Por lo que se hace el análisis, pero en dos dimensiones. Por lo que las dos reacciones que genera la polea se llevan hasta el punto B, haciendo sumatoria de fuerzas en Y y en X, pero en el plano II y en el XX, de ambas fuerzas. Y eso es lo que pasa. Suponiendo que las fuerzas van hacia abajo, la fuerza BI y la fuerza II, que es este punto de acá, se obtienen eso. Haciendo sumatoria de fuerza de I, queda que la fuerza BI es 0,8, pero que está en sentido contrario, apuntando hacia arriba como se muestra en el dibujo, y la fuerza I, que es este punto de acá atrás, sucede lo mismo. Bueno, la RX, por ende, la fuerza en X es 0 y la fuerza I X también es 0. Sacando el módulo, para obtener la fuerza en dos planos en un punto, se ocupa la raíz y la fuerza en X y en Y al cuadrado, sacando raíz, y ahí se obtiene la fuerza que va a estar acá simulada hacia abajo. Claro, todo va a estar en W y después se va a obtener el máximo W que la estructura puede soportar. Bueno, ahí es el diagrama cuerpo libre. Se tomó solamente una cara, ya que por la parte de atrás sucede lo mismo. Ahí están los dos apoyos. Este apoyo balancín solamente reacciona hacia arriba y este en dos dimensiones. Haciendo la sumatoria de fuerza en Y y en X, queda que ahí vale 0,4, CI vale 0,4 y la fuerza B era 0,8, W, por lo que está en equilibrio. Bueno, después para obtener las vigas que se encontraban más exigidas y el máximo W, hicimos secciones. Cortamos en dos tramos y ya, se obtuvieron eso en el tramo 1, despejamos la con sumatoria de fuerza en Y, en X y sumatoria de momento en B. Y obtuvimos las tres valores de las fuerzas, las que se encuentran en compresión y tracción en el punto que se analiza. Y en el tramo 2 lo mismo. Hicimos sumatoria de fuerza en Y, en X y la sumatoria en un momento en algún determinado. En el trabajo sale, pero aquí no lo.
ahí nos quedaban, como hicimos cortes solamente en este y acá, determinábamos la fuerza aquí, aquí y aquí. Y quedaban estos dos nodos por calcular, así que hicimos nodos en C y en A. Ahí está el estudio del nodo A y el anterior al estudio del nodo B. Ya. Determinando eso. En el nodo, a ver, vamos al nodo. En el nodo no teníamos. No, en el A solamente en, sí, y aquí. El nodo Vamos C. a ver ese nodo, a ver. Ah, el Sí, C. es que CX vale 0. CX se anula. Casi cero. Claro, porque solamente esta fuerza en B reacciona en I. Ah, ya, pero Sí, bajo el supuesto. sí, Eso. bajo el Porque supuesto ese que punto solamente. C es de la reacción de allá. Sí, Sí, este es de acá. Claro. Sí, nosotros tomamos como supuesto que la fuerza en D y en I no tienen ningún ángulo de inclinación y que solamente reaccionan hacia abajo. Si nosotros la hubiéramos puesto con un ángulo, ahí sí habríamos tenido que el valor de CX había tenido un determinado valor y no se habría hecho C. Claro, porque el hecho de que está la tensión ahí con un ángulo, Claro, eso voy a tener, digamos, sí, juego en esta dirección. claro. Entonces ahí analizamos los dos nodos que nos faltaban y determinamos que... Teniendo todo calculado, las reacciones y las fuerzas que están en la estructura, le hicimos la siguiente interrogante. ¿Cuál es el máximo peso W que soporta la armadura? Ese valor de W lo sacamos con el valor que da completamente aquí la barra más exigida y lo dividimos por el área de transversal que era 1,25 pulgadas cuadradas. Teniendo eso, haciendo por cálculo, te da el valor de 42.075,7 kilogramos de fuerza. La fuerza máxima es la que estaba ahí, la multiplicamos por el W, que esta valía 0,23, la suma de esos dos da 0,46. El 0,46 W lo multiplicamos por el W que está arriba y nos da ese valor de 19.354,8 kilogramos de fuerza. Y el factor de seguridad que posee nos dio 1, o sea que resulta. Pero a cierta... depende del peso W. Ya, bueno, acompañando lo que dijo anteriormente mi compañero, acá tenemos que en más de una viga, o sea, en más de una barra da 0,46, por lo que nosotros determinamos cualquiera de estas como la más exigida, ya que en esa dimensión no se encuentra la barra más exigida y realmente es esta, que es donde se encuentra la polea. Hicimos el cálculo, igual determinamos cuánto es el máximo peso, si un ejemplo aquí soporta la armadura y es el que decía mi compañero. La fuerza máxima y el factor de seguridad en esto es 1, por lo tanto no falla, pero sí ocurre algo al estudio de la fuerza donde se encuentra, o sea, al estudio de la barra donde se encuentra la polea. Y ahí sacamos el diámetro mínimo del pasador B, que es este de acá, y da 42 milímetros que debe tener como diámetro mínimo. A ver, ese es del pasador, ¿no? Sí, no, del pasador, de aquí, claro. del pasador en No B. es el perfil. No, no, ¿Cuál es no. el diámetro del perfil? Del perfil es 1,25 pulgadas cuadradas. Sí, y ya ahí sacamos, ya como en esta parte de las estructuras no nos falla, pero teníamos que saber si en este tramo ocurría algún desperfecto. Hicimos sumatoria, o sea, hicimos cortes y analizamos por sección y en el punto de acá falla, dando un factor de seguridad menor que 1, por lo que determinamos que o hay que hacer un cambio en el perfil o las dimensiones que tomamos como supuesto se encontraban erróneas, ya que trabajamos con acero estructural 3724 y el diámetro mínimo, o sea, el diámetro del área transversal de las vigas eran de 1,25 pulgadas cuadradas. Como tipo de conclusiones que llegamos con este proyecto, en este proyecto solamente nos centramos exclusivamente en el análisis matemático de la estructura, lo cual obtenemos los valores indicando si la estructura de la armadura podía resistir a las fuerzas que se estaban sometiendo, como la polea y el peso, además para determinar la deformación física que pudiera resistir con el perfil redondo de la armadura. La barra donde estaba sometida la polea
no resiste, ya que su factor de seguridad es menor que 1, como lo habíamos dicho antes en la respuesta, y su factor de seguridad de la estructura en general era igual a 1. Como hipótesis, lo que se debería cambiar es el perfil redondo, un perfil redondo hueco u otro tipo de perfil simétrico. Al tener el tipo de perfil redondo cuadrados y rectangulares, estas ofrecen una mayor forma cerrada y va con un mejor peso en el comportamiento a esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo, cuando el peso se está exigiendo si se mueve así, permitiendo a unidades simples a soldaduras. Eso está. Ya. ¿Qué estructura? Los apoyos, los 4 apoyos son